Buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo ciclo de seminario. En esta oportunidad nos acompaña Marina Arbetman, quien se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente en la Universidad Nacional del Comahue. Y en esta oportunidad nos va a hablar sobre las invasiones biológicas, polinizadores y su conservación. Antes de comenzar el seminario, quería recordarles mantener los micrófonos silenciados y bueno, una vez termine el mismo, comenzamos el ciclo de preguntas. Cuando quieras, Marina. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Fabián se asustó al ver el título de la charla porque dijo, ¿dónde están las invasiones biológicas? Pero quería empezar compartiendo con ustedes algo así desde lo cotidiano. Entonces me gustaría, bueno, si pueden tener ahí a mano sus teléfonos celulares, así después los invito a que hagamos un pimponcito de unas preguntas y respuestas. Pero me gustaría invitarlos a pensar esto, ¿cómo se fabrica una manzana? Bien, entonces, manzana de Río Negro, va a hacerle honor a mi provincia. Los manzanos, como todas las plantas, son organismos sésiles, o sea que no se pueden mover, pero que necesitan un montón de recursos para poder nacer, crecer, desarrollarse y reproducirse. Y entre ellos, en el ciclo de vida de un árbol, está la producción de manzanas. Entonces, si ustedes pueden pensar cuáles son los recursos que necesita un árbol para producir una manzana, quiero que me lo contesten acá. Entonces ahí tienen un QR, que si lo arriba está, o sea, si quieren entrar ahí a menti.com, usan ese código y pueden entrar a esta pequeñísima encuesta muy rápida, y si no, pueden ahí escanear el código QR a ver si funciona esto, y si no funciona, seguimos adelante. Pero si funciona, me gustaría que piensen cuáles son para ustedes los recursos más importantes que necesita un manzano para poder lograr producir una manzana. Y si no, abrimos los micrófonos después si me la dicen. Pero bueno, Bien, vamos. Qué Danos, lindo. danos 2 minutos, Mari, para que Sí, somos más sí, ahí lentos. tenemos, mirá. Bien, divino. Son casi, casi como unos alumnos perfectos. Bueno, buenísimo. Ahí ya 9 respondieron y no sé cuántos tenemos, pero a ver si un par más se animan. Aparte probamos el recurso también, porque alguno más, así llegamos a 10. Ahí me pusieron viste, como ahora estamos todos los likes y los... Bueno, entonces, si se suma alguien más, se va sumando, pero ahí me ponen. Necesita obviamente de la luz, del sol, que vendría a ser como se podrían juntar, nutrientes, que también va con minerales, agus, que sería agua, me imagino, que también con un agua grande, aire, viento o polinizadores, polinizadores, tierra. Buenísimo, buenísimo, porque la mayoría me deja fuera uno de los recursos que como recurso está casi invisibilizado. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, para una planta poder crecer y reproducirse, lo que necesita, como no puede ir a buscar sus recursos porque no se puede mover, es tirar raíces para absorber el agua, hacer fotosíntesis, pero también necesita de algo o de alguien que lleve el polen que está en las anteras, que puede estar en una misma flor, puede estar en distintas flores, en un mismo árbol, en distintos árboles, en distintas plantas. Eso va a depender del tipo de reproducción que tenga la planta, pero tiene que llevar el polen desde las anteras hasta el estigma, o sea, desde la parte masculina, el polen tiene que llegar hasta el óvulo para fecundarlo. La mayoría de las plantas
ese algo o alguien es un polinizador. No todos, y acaba entonces una tablita, una especie de semáforo, que muestra cómo en la parte verde son las plantas que no necesitan de un polinizador animal. Entonces hay algunos, los cereales y legumbres, algunas frutas que no dependen de polinizadores animales para permitir la reproducción de esas plantas, pero a medida que avanzamos en esta tablita tipo semáforo, hay algunas que va variando su dependencia. Entonces, en amarillo dependen o aumenta la productividad de esas plantas y en rojo directamente no se produce el fruto. Y si quieren hacer un zoom, vean que, por ejemplo, el cacao depende altamente de polinizadores. Entonces, no sé si con esto solo ya los convenzo de la importancia de los polinizadores. Mi vida sin chocolate no sería lo mismo, pero lo que podemos mostrar es que la gran mayoría de los cultivos dependen de polinizadores en distintos grados. Algunos no dependen de polinizadores y se arreglan con el viento o se autopolinizan. Cuando pensamos en polinizadores, creo que a todos se nos viene a la cabeza la abeja melífera, porque bueno, es uno de los polinizadores más importantes. Pero hay más de 20.000 especies de abejas. Acá tengo, lamentablemente, es de Estados Unidos o de Norteamérica, y dentro de este grupo de abejas tenemos organismos que son sociales, organismos que son solitarios. Cuando digo abejas que son sociales, es que tienen una colonia y que entonces tienen ese tipo de organización con reinas, con obreras. No todas las abejas son sociales, hay abejas que son sociales y otras que son solitarias. Y ven ahí un montón de diversidad de formas, de tamaños. Esto solamente para hacer un mapeo de un grupo de las 20.000 especies de abejas. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, dentro del grupo de los polinizadores, en Argentina tenemos un grupo particular, en el resto del mundo también, obviamente, que son abejorros. Los abejorros son un grupo de insectos sociales y que son abejas bastante grandes y peludas, y que en Argentina tenemos 8 especies nativas. Aparte de las 8 especies nativas, también tenemos 2 especies que son exóticas. No sé si ustedes están familiarizados con los términos de especies exóticas y especies invasoras, pero no son lo mismo. Volviendo al tema de los polinizadores, y espero haberlos convencido ya de la importancia que tienen para la reproducción de las plantas, ya sea de las plantas nativas o también de los cultivos, en todo el mundo, autores del laboratorio donde yo trabajo, ahí en el INIBIOMA, mi colega Eduardo Zatara, compañero de la universidad, y Marcelo Aysen, investigador superior del CONICET, que fue mi codirector de tesis y fue también mi director en la entrada de carrera de CONICET, publicaron este trabajo en donde muestran que a nivel mundial las abejas, los polinizadores en general y distintos grupos de polinizadores, pero las abejas también, están declinando en todo el mundo. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las principales causas de la declinación de las especies de polinizadores? Conocemos un montón: el cambio climático, el uso del suelo, el cambio en el uso del suelo debido a distintos plaguicidas, pesticidas y herbicidas, y la introducción de estas especies exóticas definidas como especies que no se encontraban cuya distribución no estaba, el lugar donde se encuentran hoy en día no estaba descrito históricamente. Pero no solamente eso, sino que causan algún tipo de perturbación o de daño en el nuevo sitio a donde se las encuentra. Bien, en el caso de voy a sacar a ustedes de acá, de la declinación de especies, en el cambio en el uso de la tierra, lo que quizás a los jóvenes no se dan cuenta que antes, hace no tanto tiempo, el arado de la tierra se hacía de una manera distinta. El arado de la tierra era muy manual, las superficies que se intervenían eran mucho más chicas. En cambio, hoy en día podemos mirar, como ahí en este videíto, que son mares directamente de monocultivos, en donde hay muy poca intervención de trabajadores, y entonces los cultivos son a gran escala, y necesariamente para lograr
este tipo de cultivos necesitamos intervenir nutrientes en el suelo y el uso de, en general, plaguicidas o pesticidas para controlar a los distintos insectos. Por otro lado, cambios en el uso de la tierra. Acá vemos ahí un videíto en un time-lapse de Salta. Miren cómo en menos de 20 años teníamos una gran superficie verde que empieza a ser reemplazada por superficie más marrón, que ya sea urbanización o otro tipo de campos de cultivo, pero ya los bosques han sido reemplazados en grandes superficies por otro tipo de actividades humanas. Obviamente asociadas primero con la deforestación para poder después introducir distinto tipo de cultivos. Entonces, estos como grandes impulsores de la declinación de polinizadores en el mundo, que ya alcanzó una preocupación mundial. Entonces esta plataforma intergubernamental, que es IPBES, de diversidad biológica y servicios ecosistémicos, alerta que las especies exóticas invasoras son una de las amenazas mundiales más graves para la conservación de la naturaleza, y que eso influye también en economía, seguridad alimentaria y también salud humana. Entonces, todos estos problemas de cambio en el uso de la tierra, de uso excesivo, indiscriminado de plaguicidas, herbicidas, sumado a estos, uy, esperen que me estoy muriendo de calor porque en Bariloche hace mucho frío, entonces prendí un montón la estufa y ahora me muero de calor. Llevaron entonces a la declinación de especies de polinizadores, que un poco en la prensa y en el mundo se tradujo con declinación de la abeja melífera, cosa que, bueno, no es tan así. Un poco como para pensar que si decimos que los vertebrados están declinando, pensemos que van a desaparecer las vacas. Cuando uno interviene, como los apicultores, en la producción de miel y de los servicios de polinización también, hay atrás un ser humano que está manteniendo las colmenas, entonces la declinación de los polinizadores no está relacionada con la declinación de las abejas melíferas. ¿Qué pasó en Patagonia? Dado esta gran importancia de los polinizadores, mejoran los cultivos, mejoran la reproducción de las plantas, empresas empezaron bueno, o antes que las empresas empezaron a darse cuenta de esta gran importancia que tenían los polinizadores. Entonces, por ejemplo, llevaron desde Europa hasta Nueva Zelanda a fines del 800, de 1800, llevaron distintos polinizadores porque en Nueva Zelanda no había, y ahí se reprodujeron y proliferaron y aparentemente mejoraron la producción, por ejemplo, del trébol rojo, una forrajera. Entonces, a fines del 1900, más o menos en 1980 y pico, 1982, agarraron esta especie, Bombus ruderatus, desde Nueva Zelanda, que ya estaba aclimatada al hemisferio sur, y se la llevaron para Chile con el objetivo de mejorar la producción del trébol colorado. Otra vez, esta especie logró aclimatarse, se reprodujo y empezó esta especie exótica a invadir distintas zonas aledañas al sitio donde fue introducida. 10 años después, más o menos, ya había cruzado la cordillera y ya la encontrábamos en el lado de Argentina. Por otro lado, entonces, con este auge de cómo los polinizadores mejoraban a los cultivos, ahí sí, empresas empezaron directamente a producirlos en cajitas y a mandar a distintas partes del mundo una caja llena de abejorros para que vos mejoraras tu producción de alguno de los cultivos que tenías en tu lugar. Entonces, empresas desde Bélgica, bueno, Holanda, o Países Bajos, Alemania, también Israel, empezaron a producir estas cajas con abejorros y mandarlas. Otra vez mandaron a Chile a fines de los 90, y más o menos otra vez, 10 años después, esta especie se logró establecer y cruzó la cordillera y ya se la encontraba del lado argentino. Esta especie, a diferencia de la anterior, está introducida todos los años. La primera especie que les mostré, Ruderatus, la llevaron durante 2 años y nada más. Esta
especie Bombus terrestris, todos los años la compran porque estos abejorros son insectos sociales, o sea que la reina pone huevos, salen las larvas que son las obreras están durante la mayor parte de la temporada, más o menos durante el verano, al fin del verano, principio de otoño, salen los machos copulan a las que van a ser las futuras reinas, toda la colonia se muere, las reinas se van abajo de la tierra, pasan el invierno y otra vez al año siguiente vuelven a emerger y se repite el ciclo de estas colonias. Pero si vos tenés un campo, un cultivo que florece en determinado momento, es probable que no logre albergar la cantidad de abejorros que vos necesitás, entonces compran todos los años, ponen las cajas en campos de cultivos que son bastante grandes. Ahí tienen una fotito de cómo son estas cajitas con los bichos, cómo vienen viajando por barco, por avión. Entonces uno recibe esta caja, la abre con ese techito y ahí salen los polinizadores, que obviamente, por más que estaban bajo invernadero, se escaparon y como les contaba, invadieron toda la Patagonia de Argentina y de Chile. Entonces, dos grupos de investigación, el nuestro y otro grupo europeo, al mismo momento, más o menos, empezamos a investigar qué pasaba con la distribución de los abejorros en Patagonia. Y lo que pudimos ver, si miran a la derecha del mapa naranja este más chiquitito, el que está en el recuadro, ahí teníamos la distribución histórica del único abejorro nativo de Patagonia. Entonces, en puntitos naranjas se muestran, obviamente antes no estaban estos abejorros, la distribución histórica, no, todavía estos abejorros no habían invadido, que a lo largo de toda la cordillera argentino-chilena había poblaciones del único abejorro nativo. En cambio, en el mapa de la izquierda lo que vemos son, una vez que ya llegaron estas dos especies de abejorros, cómo las especies exóticas invasoras fueron reemplazando a la única especie de abejorro nativo. Eso es un mapita que ya quedó bastante viejo, estamos justamente ahora trabajando con el más nuevo. En ese momento, conforme las especies exóticas avanzaban hacia el sur, iban desapareciendo las poblaciones del abejorro nativo. Y entonces se producía directamente un reemplazo, donde antes había abejorros nativos, que se llamaba Bombus dalbomi, empezó a aparecer el abejorro exótico. Pero no cualquiera de los dos, sino más que nada este abejorro comercial. Y en el trabajo de la izquierda lo que muestran es cómo, otra vez, en las tortitas, el naranja es el abejorro nativo, el rojo es el primer exótico y el amarillo es el segundo exótico, Bombus terrestris. Entonces, hay un reemplazo de la especie nativa por las especies exóticas, pero en particular de la especie exótica comercial. Entonces uno podría, vamos de vuelta acá a ver si no se durmieron todavía y funciona esto. Quiero ver si hay alguna pregunta que no se haya entendido de cómo estos abejorros han llegado hasta la Patagonia Argentina, si se entiende que hubo un reemplazo de una especie exótica y la especie nativa empezó a desaparecer. Entonces, si pueden ahí poner, si vamos bien, si necesitan hacer una pregunta como para poder entender un poco lo que viene ahora, o si más o menos entendió cómo es que la importancia de los abejorros, por qué estos polinizadores derivaron en un comercio internacional, cómo este comercio recibió abejorros a Chile, desde Chile invadieron Argentina, en Argentina la introducción de estos abejorros está prohibida. Bueno, vamos bien entonces, más o menos se viene entendiendo. Genial. Entonces volvemos acá y quizás ustedes podrían decir, bueno, qué sé yo, había un abejorro ahí a la derecha, lo tienen, el abejorro naranja, el abejorro nativo, Bombus dalbomi. Hubo un reemplazo de un abejorro por otro, es como una abeja grande y peluda por otra abeja grande y peluda, como un poco a quién le importa con todos los problemas que tenemos en el mundo, a quién le importa que haya habido una y ahora hay otra. Bueno, lo que nosotros mostramos dentro de nuestro grupo de investigación es que este reemplazo tuvo un impacto, por ejemplo, en la flora nativa. Al ingresar estos abejorros exóticos,
lo que pudimos ver es que estas florcitas tubulares, que son Vicia nigricans, empezaron a verse agujereadas en la corola. Entonces, parte del grupo de investigación se puso a mirar qué era lo que pasaba con la reproducción de estas plantas. Y ahí vimos que el abejorro nativo tiene la lengua bastante larga, mucho más larga que este abejorro exótico. Entonces, cuando tiene que acceder al néctar, o sea, llega un abejorro, se posa frente a la flor, mete la lengua para sacar el néctar, en ese momento se llena de polen todo su cabeza y su cuerpo, y cuando visita otra flor, ahí se produce la polinización. ¿Qué pasa? El abejorro exótico tiene la lengua cortita, entonces cuando se posiciona frente a esta flor, con la lengua no llega a captar el néctar, entonces rápidamente aprende que si va por afuera y le hace un agujero a la base de la corola, puede tomar el néctar. Pero al hacer este comportamiento, no se llena de polen su cabeza ni su cuerpo, entonces cuando va visitando las flores, no se produce la polinización. Entonces, pudimos mostrar que, por ejemplo, para esta especie nativa Vicia nigricans, la cantidad, la calidad de los frutos es mucho peor en comparación a cuando ocurría con la especie nativa. Y por otro lado, el abejorro nativo aprende también, o sea, una vez que el abejorro exótico le hace un agujero, el abejorro nativo también va y lo usa. Entonces, se dice en ecología, no es un robador primario, pero sí un robador secundario. Entonces roba el néctar si es que alguien le abrió el agujero. Y en este caso, el agujero en la base de la flor lo hace esta especie exótica. Pero no solamente eso pasa en la flora nativa, también y paradójicamente estos abejorros que fueron traídos para mejorar la polinización de los cultivos, por ejemplo, en la frambuesa, lo que ocurre es que la cantidad de abejorros ahora en la naturaleza, estos exóticos, es tan grande que tanto visitan a las flores de frambuesa que terminan rompiendo partes de la estructura, lo que impide la reproducción de las frambuesas y la formación del fruto. Entonces, paradójicamente, estos abejorros fueron traídos para mejorar la polinización, pero como todo no se comporta de la misma forma en el laboratorio que en la naturaleza, han alcanzado números muy altos y esta cantidad de visitas no permite la formación del fruto como corresponde. La frambuesa, si ustedes alguna vez la observaron, tiene un montón de esos como globulitos, cada uno de esos es una drupa que necesita recibir un grano de polen para que se forme. El fruto entero es una polidrupa que solamente va a tener esa forma como perfectita si cada uno de esos globulitos fue fecundado. Entonces, con tanta cantidad de abejorros que visitan, en lugar de favorecer la polinización, termina rompiendo las flores. Y no solo las flores, sino incluso cuando las cantidades y las abundancias de estos abejorros son muy grandes, terminan robando los pimpollos antes de que los pimpollos se abran. Entonces, bueno, no solo no se genera una buena polinización, sino que tiene un efecto perjudicial para este cultivo. Y una de las cosas que yo estudié durante mi doctorado fue, bueno, tenemos por un lado el cambio climático, tenemos por otro lado, o sea, un montón de factores que afectan de manera particular en distintas partes del mundo a las distintas especies de abejorros, que como les contaba al principio, muchas especies están en peligro de extinción o vienen declinando sus poblaciones. Nosotros con ese estudio del reemplazo a lo largo de toda la distribución del abejorro nativo, vimos que había una declinación. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las causas principales de la declinación de estos abejorros? Y yo lo que me enfoqué fue en este mecanismo potencial de declinación relacionado con la transmisión de parásitos patógenos. Entonces, en otras especies de abejorro, en otras partes del mundo, ya se sabía que hay parásitos intestinales internos que ya sea tienen un efecto directo, o sea, como que le pueden causar la muerte, o que los pueden desorientar, entonces no saben cómo volver al nido, o le bajan la eficiencia en el forrajeo para ir a buscar néctar, entonces a veces el nido se muere porque no logra juntar todos los recursos. Entonces lo que hicimos fue agarrar colecciones viejas que nosotros teníamos de estos primeros dos especies de abejorros, el abejorro nativo ahí en naranja y el primer exótico,
y les hicimos una PCR, que supongo que ustedes estarán familiarizados, una reacción en cadena de la polimerasa, dirigiendo la amplificación de ADN a estas especies de parásitos patógenos, en particular 3. Y encontramos que antes de la invasión de este segundo abejorro, de Bombus terrestris, ninguno de los individuos, independientemente de la especie, estaban infectadas. Pero que luego de la invasión encontramos que la mitad de los abejorros estaban infectados. Una cosa que les puede llamar la atención es qué poquita cantidad de abejorros nativos o pude yo analizar eh, luego de la invasión, y esto está relacionado con ese mapa que les mostré, que hubo un reemplazo muy fuerte de las poblaciones del abejorro nativo. Entonces, obviamente que yo no quería ser causa de la declinación, andar matando abejorros para ver si están infectados o no están infectados. Entonces, los abejorros nativos que pude analizar son solamente o los que ya estaban muertos, o los que entraban en una pitfall de alguna otra persona, y entonces, bueno, me los mandaban para que yo pudiera analizarlos, pero fueron poquitos individuos. Pero bueno, de las 3 especies logramos encontrar al menos uno de los parásitos que había sido reportado para abejorros europeos. ¿Es esta la causa de la declinación del abejorro nativo? No lo puedo decir, no lo puedo asegurar, pero lo que sí mostramos es que el abejorro exótico trajo parásitos internos que de alguna forma se los transmitió al abejorro nativo. En otras partes del mundo se estudió este tipo de transmisión porque la transmisión de estos parásitos es oral fecal. Un abejorro va a tomar néctar de una flor, hace caca mientras está comiendo, la caca es un liquidito donde están los parásitos, entonces cuando viene otro abejorro a buscar néctar de esa flor, se lleva un regalo de un parásito intestinal. Bueno, como les contaba antes, ahí en las barras estas verticales vemos cuántas colonias o reinas que ya están fecundadas o que tienen un par de obreritas. Bueno, distintas formas de mandar bichos para Chile, pero más o menos la cantidad que todos los años, ahí tenemos datos hasta 2016 nada más, pero estamos ahora, como les contaba, en este nuevo trabajito, actualizando un poco todos estos números, pero se mantiene que la invasión está en expansión, no solamente de forma geográfica, sino porque siguen ingresando abejorros, colonias de abejorros, todos los años a Chile. Otro grupo de investigadores brasileños hicieron un mapa de distribución de la susceptibilidad de la invasión y mostraron que la invasión potencialmente va a poder llegar a Uruguay, a Brasil y también por el Pacífico hasta Bolivia y Perú. Bien, entonces, como esta invasión no está restringida a Patagonia, si bien ahora, por ahora todavía solamente está en Patagonia, pero ¿qué va a pasar o qué podría llegar a pasar con el resto de abejorros en Argentina? Bueno, la distribución de las especies de abejorros de Argentina ya está bastante desactualizada, de hecho es del milenio pasado. Entonces sentíamos la necesidad de actualizar, porque obviamente que el cambio climático, el cambio del uso de la tierra, también siguen actuando junto con la invasión de especies exóticas. Entonces, ¿qué le pasa a la distribución del resto de los abejorros en la Argentina? No lo sabemos. Entonces, para tratar de lograr actualizar la distribución de estas especies, creamos un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Vi un abejorro, a los que por supuesto los invito a que se suscriban en @viunabejorro, y bueno, con la idea de incorporar a toda la comunidad a esta investigación científica, en donde cada persona que va a caminar en un lugar natural o no, o sale de su casa con el celular siempre encima, cuando ve un abejorro le saca una foto y dentro de los metadatos van a estar la localidad, la fecha, y si no, nos lo mandan aparte. Con la idea, con el objetivo de actualizar la distribución de las especies para Argentina y con el beneficio de tener un montón de sitios que sean simultáneos, remotos. Ahí, cuando uno se va de muestreo, obviamente, campos privados que no los dejan pasar, lugares que son refugios de especies nativas bueno, que no están tan accesibles para los investigadores, y aparte porque, como ustedes saben, es muy caro andar muestreando
por toda la Argentina, todas las especies y de forma simultánea es casi imposible. Y entonces también queríamos tener un registro de todas las especies y aparte de si hay o no un avance de las especies exóticas. Entonces para eso invitamos a toda la comunidad y estamos teniendo una respuesta muy, muy buena. Para nosotros, todos esos objetivos científicos, pero también acercar un poco a la comunidad, despertar la curiosidad, bueno, estos beneficios de entretenerse, compartir en familia, observar, disfrutar un poco más de la naturaleza y apropiarse de los recursos naturales. Así que ahí tenemos una obviamente, que para nosotros es nuestro abejorro estrella, Bombus dalbomi, y un poco como es en cámara lenta, porque si bien son bastante torpes, a veces es medio difícil retratarlos. Bien, también comenzamos como con esta campaña de concientización y queríamos ahora les voy a contar un poco de todas las intervenciones que hemos tenido con distintos estamentos gubernamentales, pero tener como una especie de fuerza ciudadana para ir a decir, bueno, necesitamos que Chile prohíba la introducción de especies exóticas a su territorio porque nos están afectando de forma concreta, tenemos evidencia que puede mostrar esto. De hecho, cuando nosotros publicamos uno de estos papers, una de las empresas sacó un comunicado diciendo que habían subestimado el daño que podía producir en Sudamérica la introducción de especies exóticas, pero que el daño ya estaba hecho, entonces iban a seguir comercializando sus abejorros. Pero bueno, lanzamos ahí una convocatoria para juntar firmas que la verdad que no fue tan exitosa, entonces tampoco nos sirvió de mucho insumo para, para después llevar a la mesa a discutir, para decir, muchísima gente quiere que se frene la importación de abejorros. Nos imaginamos que con las problemáticas que sufrimos nosotros todos los días, sensibilizar con la introducción de especies exóticas de abejorro no es tan sencillo, pero bueno, de todas formas nosotros seguimos intentando intervenir, concientizar, y bueno, y para eso no hay, creo yo, mejor cosa que involucrar a todo el mundo, por ejemplo, con el tema del proyecto de ciencia ciudadana. Em, Otra de las cosas que estamos haciendo en este momento, no les voy a contar todas, pero un par más, en esto de tratar de monitorear a la especie en principio nativa en lugares tan grandes, porque la Patagonia, como ustedes saben, me pasa esto que cuando doy una charla para europeos o para otros países o para Estados Unidos, dicen, bueno, la Patagonia, como un lugar chiquito, la Patagonia es enorme, entonces tratar de encontrar una especie que está en peligro de extinción es bastante complicado y monitorear eso para toda la distribución de la especie es casi imposible. Entonces estamos ahora desarrollando un monitoreo mediante los sonidos, con la idea de poder empezamos con estos grabadores que tienen ahí a la derecha, pero ahora nos asociamos con un investigador del MIT que hizo este micrófono que no solamente capta los sonidos, sino también mide la temperatura, la humedad, la concentración de distintos volátiles, con la idea de poder dejar como estaciones por ahí de seguimiento. Cuando empezamos con unos micrófonos muy sencillos, pero bueno, no fue tan fácil poder identificar a las especies por medio de sus sonidos. Lo que estamos haciendo ahora es grabamos a los abejorros, validando la identidad nosotros y después alimentando modelos de inteligencia artificial para que nos puedan decir en tiempo real si hay o no abejorros nativos en los distintos lugares donde pusimos estas estaciones de monitoreo. Bueno, casi llegando al final porque a mí soy un poco egoísta y lo que más me gustaría es que me hicieran preguntas y me comentaran. Entonces quiero dejar un buen rato para esto, todo lo que ustedes tengan ganas, pero más que nada traerles a colación que como algo tan sencillo como preguntarnos de dónde viene una manzana o cómo se fabrica una manzana, nos empieza a relacionar con la conservación de la naturaleza, con cuestiones de seguridad alimentaria, la producción de alimentos. Podemos pensar en cambio climático, bueno, obviamente en las especies invasoras y en la educación ambiental. Así que, bueno, tengo que agradecer obviamente a todo nuestro grupo de investigación porque hacemos un montón de cosas todos juntos, a National Geographic, que
nos financia todos nuestros proyectos en este momento, porque si no, no podríamos hacer nada de todo esto. Y bueno, obviamente CONICET, a la universidad y parques nacionales, con los cuales también estamos haciendo otro tipo de proyectos para la cría de abejorros nativos. Acabamos de inaugurar un laboratorio en donde, si lo logramos y con suerte, vamos a poder intentar criar al abejorro nativo con la idea de poder diseñar planes de restauración, reintroducirlo. Bueno, eso ya es un poco más ambicioso, pero en eso estamos. Digo, no quiero adelantar mucho porque falta, pero esa va a ser la idea. Así que bueno, muchísimas gracias y por favor pregúntenme cosas. Muchas gracias, Marina. Muy impresionante el trabajo que están haciendo. Y bueno, y para muchos es algo que no, como dices, a veces reemplazar un abejorro por otro no le puedes dar la importancia que se merece. Eh, Vamos a comenzar con el ciclo de preguntas. No sé si quieres ver o quieres decir la pregunta o te la leo, como tú quieras. Ah, lo que vos me digas. Sí, léela si quieres. Ah, Sí, no, no, a ver, porque justo Ah, Vero fue la que preguntó, Vero, entonces, perdón, dale. sí, ¿qué sí. tal? Bueno, sí, eran unas preguntas muy sencillas, muy básicas, pero primero quería agradecer a Marina y felicitarla. Y bueno, siempre terminan sorprendiendo estas, digamos, mucho más de lo que uno imaginaba. Aparte del riesgo de la introducción de las especies exóticas, lo de los patógenos, no pensaba que era eso. Yo pensaba como que, bueno, el riesgo es como que compartan nicho y entonces una le coma la comidita a la otra, pero nunca me hubiera imaginado lo de la caquita del abejorro. Bueno, y con respecto a eso, me llamó la atención y te quería preguntar qué tipo de patógenos son, si son virus, bacterias, qué serían. Bueno, si quedan en la... y lo otro que no me acuerdo qué era lo que te había preguntado. em, Y Ah, su población. si la población, la que está disminuyendo en cantidad, perdón si ya lo dijiste, pero si pica a los seres humanos, como que capaz si te pica, lo tenés más cerca, primero para que no los maten y segundo para que mientras te están picando le sacas una foto. Bueno, no sé, porque yo que viví en Bariloche, había unos abejorros que eran tremendos, pero la chaqueta es otra, ¿no? La Claro, terrible chaqueta. exacto. Las Bueno, chaquetas, bueno, empiezo por esta la última parte. Las leyenda de la chaquetas. chaqueta. Bueno, ahí ya te dejo y muchas gracias. No, otra vez gracias a ustedes, gracias Vero por la convocatoria. Las chaquetas son avispas, también son exóticas, también son invasoras, pero no son abejas. Los abejorros, estos también pican, menos los machos, que no pican porque tienen modificado el sistema para que sea reproductor. Pero lo que tiene es que no son agresivas. O sea, un abejorro no te va a venir a picar como si te viene a picar una chaqueta. No son agresivas. Pero si te sentás encima o lo pisás, te van a picar. Así que sí, un poco y un poco. Y con respecto al principio, nosotros trabajamos con estos tres parásitos, Clitia bombi, Nosema bombi y Apicistis bombi. Hay un montón de virus también que ya están descriptos y también para los abejorros de Patagonia. Nosotros no trabajamos en este caso con virus. Y también hay desde nocemátidos y bacterias. Nosotros trabajamos solamente con estos tres. Pero más allá, digamos, del patógeno en particular, me parece que lo importante fue mostrar que este mecanismo de transmisión de parásitos es posible, que los parásitos intestinales, a diferencia de otras cosas, no tienen una característica visible en los abejorros. Entonces el Senasa chileno, que no sé si alguna vez ustedes cruzaron a Chile, que si te olvidaste una manzana te ponen una remulta. No controlan los parásitos intestinales porque tendrían que matar a los abejorros que están comercializando. Nosotros ahora estamos diseñando unas pruebas para muestreos no invasivos, entonces agarrar la caca y hacer una PCR a partir de la caca, porque nos pasa esto, para monitorear cómo están los abejorros nativos, no podíamos hacerlo. Perfecto. Eh, Marcelo, cuando quieras puedes decir la pregunta. Bueno, Mariana, muchas gracias y muy linda la charla. Medio lo dijiste al final de la charla, justo cuando yo puse pregunta en el chat, pero que están obviamente intentando dar vuelta a la relación de lo exótico a lo que es nativo, ¿no?
Por lo que vos explicaste, los parásitos exóticos obviamente van a infectar a los nativos y eso los mata, básicamente. No se puede, o sea, habría la posibilidad de buscar hacer al revés, qué parásitos tienen los nativos como para que puedan, en última instancia, e inclusive ayudado obviamente por la ciencia, ayudar a matar a los otros, ya que no quieren dejar de traer los abejorros exóticos. ¿Qué posibilidades hay en ese tipo de cosas? Me encantaría. El tema es que con los abejorros que son vendidos de forma comercial, em, evidentemente hay una fuerte selección artificial, porque los ponen a criar, entonces si ellos mismos se infectan con estos parásitos no les pasa nada, y evidentemente son como los más robustos, porque son los que logran sobrevivir y los crían justamente para eso. Por otro lado, este único abejorro nativo que nosotros tenemos en Patagonia, una de las hipótesis es que como no estaba nunca conviviendo con otras especies, aparentemente la carga parasitaria que tenía era muy baja. No hay mucho parásito nativo que haya convivido filogenéticamente con los abejorros nativos. Nosotros hicimos una pruebita con una becaria de más fuerza bruta. Salimos a matar a todos los abejorros exóticos para ver si uno mata a las reinas y mata a las obreras, si es que esto de alguna forma repercute en la abundancia de los abejorros nativos. Pero tuvimos un poco mala suerte, fue una temporada que hubo muy pocos abejorros en general y muchos estaban como volando, atrapábamos una cantidad muy mínima. Nos hicieron algunas propuestas de salir así con el proyecto de Ciencia Ciudadana, pero bueno, es un poco controversial para los niños andar diciéndole, bueno, primero porque pican y después salgan a matar organismos vivos, bueno, o sea, nosotros que defendemos a los organismos nativos, por todas no por nativos, sino por todas las interacciones evolutivas que se generan entre flora y fauna nativa, pero bueno, era como un poco complicado. Así que tenemos evidencias de distintas personas que dicen, yo en mi jardín mato todos los exóticos y tienen abejorros nativos. Pero en Japón, que es otro de los países en donde se introdujeron estos mismos abejorros, han salido los japoneses a matar a todos y les ha ido bien. Pero es difícil erradicar. Lo que pasa es que nuestros esfuerzos, digamos, más a nivel de gestión política, están para que los chilenos dejen de importar abejorros porque ya no los necesitan, porque los ambientes están saturados, pero hay un lobby comercial muy grande que los convencen de que todas las temporadas tienen que comprar nuevos. Claro, Entonces estamos apuntando primero a eso, a ver si podemos frenar la importación. Bárbaro, muchas perfecto. gracias, Marina. Ahora seguimos. Guille, que tiene un par de preguntas. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí, Marina, muy interesante. Dos preguntas, un poco en función de lo que dijo Marcelo, y otra más geográfica, comercial. Decime una cosa, yo he estado en Chile, tengo familia política allá, y hay grandes cultivos de frambuesas y de otras berries. ¿Los Ujú. abejorros importados no afectan a los cultivos de las berries chilenas? Como primera pregunta, Eh, a ver si el daño se hace solo de este lado, más allá de lo ecológico, ¿no? Más allá del impacto ecológico en especies nativas y su desaparición. Eh, la importación de abejorros tuvo un fin, y a ellos no se les fue de las manos también. Eh, no, no te puedo responder con mucha certeza. Tenemos muchos colegas chilenos trabajando en lo mismo que apoyan un poco toda esta iniciativa. No es que nuestros colegas chilenos dicen, no, no, acá no pasa nada. Ellos también ven declinación del abejorro nativo, que también está del lado chileno. Lo que yo creo que ellos en sus cultivos no sufren tanto porque los cultivos, los campos son muy grandes. Entonces ahí los abejorros no logran establecerse tanto porque tienen pulsos de floración masiva, pero después no tienen nada. Entonces los abejorros no se quedan ahí. Los productores de frambuesa más de acá de Patagonia, de Lago Puelo, de Puyén, son mucho más pequeños, entonces los abejorros exóticos se logran establecer en toda la flora nativa, en todos los ambientes que cuando hay floración se le mandan todos como chancho a la batata, pero no es la misma dinámica.
Yo no tengo datos para mostrarte. Lo que sí sé que una colega chilena mostró que meter más abejorros ahora de lo que ya hay no le mejoraba los cultivos. No sé si los empeora como acá, pero no le mejoraba. Y esos datos sí los publicaron Lorena Bieli del Río. No, lo que vos decís es claro, tiene que ver con la cantidad de cultivo y es una buena explicación a la razón. Y hay otra pregunta que tengo también respecto a lo de Marcelo. ¿Existe la posibilidad de hacer contraataque, digamos, criar artificialmente nativos resistentes a parásitos? Yo sé que meter un gen resistente a parásitos en la naturaleza puede ser un bolón que del otro lado, pero digamos, ¿por qué no hacemos contraataque y invadimos con nativos de este lado nosotros a ver qué pasa? ¿O hay un de, digamos, de fuerza, son más grandes, son más agresivos? ¿Se pensó en eso? Estamos como arrimando un poco el bochín. Por un lado, acabamos de secuenciar el genoma del abejorro nativo, genoma y transcriptoma de alguna parte. Todavía no están identificados, o que yo sepa, no están identificados genes directamente relacionados con la resistencia a estos parásitos, como para saber a dónde tendríamos que ir a meter mano. Sería como una discusión posterior, pero todavía ni siquiera estamos ahí. Y por otro lado, acabamos esto de terminar un edificio para empezar a ver si podemos criar a los abejorros nativos, que por supuesto son un poco más complicados. Los abejorros son un único género, pero tienen algunas características como particulares en la forma que crían a sus larvas. Los abejorros nativos hacen un bolsillito de donde sacan la comida para darle a cada uno de sus larvitas. En cambio, el abejorro exótico pertenece al otro grande grupo que es como mucho más fácil criarlo, no es casualidad. Entonces, nosotros estamos intentando, primero empezamos a criar los exóticos para aprender un poco, ahora estamos criando el otro exótico que pertenece a este grupo parecido al de los nativos, con esta idea de empezar a tener herramientas para pensar que una vez que se frene la importación de abejorros, restaurar. Yo con mi visión de ecóloga, si bien también soy técnica en biotecnología, creo que lo que mejor puede hacer uno es favorecer las condiciones como naturales para que al menos puedan convivir. Entonces, creo que primero frenando la importación de abejorros vamos a poder ver cuánto de lo que tenemos hoy en día se basa en las importaciones nuevas y cuánto es que independientemente que ingresen o no más abejorros, van a ser estas abundancias. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tratar de ver de quizás los abejorros nativos que ahora lograron sobrevivir ya naturalmente sean los que son resistentes a los parásitos. Entonces, bueno, ver hay lugares en donde históricamente estaban y ya no están, desaparecieron por completo, y ahí sí quizás tendríamos que llevar unas colonias de abejorros nativos, entonces tratar de hacer estos proyectos de restauración, de llevar colonias. Pero no tendría mucho sentido si la amenaza continúa igual, porque vamos a meter abejorros para que se mueran. Pero No, bueno. sí, yo entiendo perfectamente, pero esto de vamos a matar, en vez de vamos a matar, inundémoslo. Otro tema que también sea muy largo, no digo la diplomacia, pero digamos, ¿hay alguna razón de política agropecuaria en Chile ir manteniendo la importación o es meramente una cuestión de beneficio comercial, digamos? O la diplomacia argentina, el Senado argentina pudo haber hecho algo. Digo, la Patagonia es un lugar que está multi-invadido por especies exóticas. Desde la rosa mosqueta, digamos, históricamente le dimos poca bola a todo lo nativo, en general en Argentina y particularmente en Patagonia. No sé, los salmónidos que hay en los lagos, en vez de la carpa original, la rosa mosqueta, los jabalíes, los ciervos y ahora los abejorros. Digo, el gobierno chileno se niega a poner sobre el tapete esta conversación. Los gobiernos argentinos y los gobiernos chilenos nunca se sentaron, importa poco, no mueven la Bueno, aguja. Hay sí. otro. Yo te puedo contar, primero, la Policía Ambiental de Chile, que ellos tienen policía ambiental, nosotros también tenemos en Argentina, yo no lo sabía, de hecho me lo informó el Policía Ambiental de Chile y después la contactamos, pero después no nos dio más bolilla, pero nos invitaron, me llegó una invitación como experta para ir a declarar en un juicio que la Policía Ambiental le hacía como al SENASA, por no Bien. haber cumplido con los requisitos sanitarios que están escritos sobre la importación de cualquier organismo.
Entonces fuimos a declarar a la policía a Valdivia. Hace creo que más o menos un año llegó la sentencia que teníamos razón, pero que la causa había prescrito, porque esto pasó a fines de los 90. Entonces, bueno, pueden seguir importando abejorros. Después yo fui a Santiago y me reuní con autoridades sanitarias. En Chile tienen como acá en Argentina, como Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción Agropecuaria. Entonces, a la Secretaría de Ambiente fue, digamos, relativamente fácil convencerlos y a la Secretaría Agropecuaria le entramos por el lado de que los parásitos de abejorros se transmiten a las abejas melíferas. Y ahí hubo como una especie de quiebre y yo dije, wow, yo salí y dije, somos los mejores del mundo mundial, lo logramos. No pasó nada después, se arreglaron entre ellos. Yo creo que es muy difícil romper con este statu quo y con que, bueno, ya está, ya pasó, ya... Y creo que hay un lobby, o sea, realmente las empresas que fabrican abejorros cotizan en bolsa y les va muy bien, es un negocio multimillonario y creo que hay un lobby muy fuerte porque me pasó de estar en una reunión sobre abejorros de toda América y yo contar de los impactos y que había un representante de una de estas empresas que se llama BioBest y una chica se largó a llorar y me dijo, yo pensé que estábamos haciendo como un bien a la humanidad porque antes la polinización se hacía manual, se contrataba gente, niños, para que polinizaran manualmente los cultivos, para mejorar la producción. Y ella me dijo, yo pensé que estábamos haciendo un bien a la humanidad. O sea, yo creo que hay como una especie de así, unión entre lobby de empresas, desconocimiento, greenwashing, pero bueno, como que en las reuniones con los políticos todos nos dan la razón, le mostramos la evidencia, nos creen y todo, pero después no pasa nada. En Argentina nos juntamos con una senadora de acá de Río Negro, generamos como una declaración de interés del Senado de la Nación, se publicó, hicimos una invitación para la mesa binacional que hay de problemas argentino-chilenos y no pasó nada. Pero Bueno. bueno, seguimos intentando, igual seguimos intentando, qué sé yo. No, 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 es claro, es claro. Yo quería saber tu opinión o tu visión al respecto. Te agradezco mucho. No, gracias, gracias a vos. Perfecto, Marina. Ahora Liliana, cuando quieras. Sí, Marina, yo tengo un par de preguntas. Bueno, primero, muy interesante la charla, un tema que, bueno, yo la verdad no conocía todo lo exótico que nombró Guillermo, pero la verdad no sabía sobre los abejorros, así que me parece un tema muy interesante. Yo lo que te quería preguntar era, la nativa y la exótica, la especie nativa y la exótica, ¿hay diferencias en cuanto a resistencia de esos animales? Porque digamos, es como que en un tiempo es como que invadieron todo. ¿Y qué pasó o tienen ciclos de reproducción diferentes? No sé, eso te quería preguntar. Em, bueno, por un lado sí, los abejorros exóticos, las colonias son mucho más grandes, el abejorro Ah, nativo tiene colonias bastante más chicas, eso por características biológicas de sus subespecies, de sus subgéneros, perdón. Y como te decía antes, también los abejorros exóticos han pasado por un filtro artificial de abejorro que no se aguanta el confinamiento, abejorro que no se aguanta condiciones incómodas, abejorro que sale de producción porque se muere y no se reproduce. En cambio, estos abejorros que sí han logrado ser exitosos son los que se reproducen y se mandan por correo. Entonces, creo que en ese sentido, los abejorros invasores tienen como ventajas adaptativas claro, artificiales muy fuertes. Si son más resistentes o menos resistentes a otras cosas, lo único que hicimos extra fue análisis termofisiológicos, que vamos a presentar en la próxima reunión argentina de ecología, en donde mostramos que el abejorro nativo se banca mucho más las temperaturas bajas que el abejorro exótico, que el abejorro nativo tiene unos pelos más largos independientemente de la casta, pero todo eso al abejorro invasor parece no molestarle, o no le sea, importa. evidentemente le va mejor. Em, Tiene como una actitud, digamos, un comportamiento de forrajeo un poco distinto. El abejorro nativo elige flores
que tienen más cantidad de néctar. El abejorro invasor va a todas las flores como tarado, va ta, 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 pero es mucho más rápido. Es más chico. El abejorro nativo es el abejorro más grande del mundo. Ah, Entonces es como bastante más gordote, más torpe, le cuesta más volar, pero puede elegir las flores que tienen más néctar. Pero el otro compensa por la frecuencia de visita. claro, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Marina, y un gusto haberte invitado para que dieras esta charla en el instituto. Gracias, Liliana, gracias. Estoy muy contenta de estar acá con gente que no sabe ni qué es un abejorro, me encanta. No, saber sabemos, pero no al menos yo particularmente no sabía, No, pero es pues lindo claro, también porque nos han lo más mandado fotos de famosos moscas. son los Nos mandan al... castores, los salmones, como decía Guille, Claro, o la rosa mosqueta que uno pensaba originalmente que era de ahí, hasta que uno cuando va ahí le dicen que no. Eh, exacto, sí. pero no de Bueno, los abejos, nunca me imaginé realmente. Y ya que antes no sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa, pero ¿ustedes creen que pudiendo criarlos a los nativos pueden llegar a desplazar a estos que son tan súper abejorros? Porque, digamos, por lo que vos planteás, son como súper aptos y por eso también es que se han expandido bastante. sí. No, la verdad que yo no creo. ¿Vos Yo creo pensás que que lo que no? podemos hacer es tratar de balancear un poco más las poblaciones y recuperar algunas poblaciones. Ojalá, pero yo creo que una vez que las invasiones ocurren, por eso es tan importante las alertas tempranas. Una vez que Claro. las invasiones ocurren en la magnitud de toda la Patagonia, a menos que haya algo que encontremos que sea súper específico, estamos también trabajando con feromonas, o sea, estamos tratando de buscar la forma de reducir un poco estas abundancias superlativas, pero yo no lo creo, no lo creo. Creo que es solo tratar de favorecer un poco para que convivan en esta etapa, digamos. O salir a matarlos, como dijiste antes. Sí, o salir a matar. Pero la Patagonia es muy No, ya grande. no Ya han llegado al sé. Atlántico, han pasado por toda la meseta de Somoncura, por los desiertos patagónicos, por la estepa. No. No nos importa nada. Y quizás en algunos lugares sean beneficiosos, eso también hay que decirlo, ¿no? En lugares en donde quizás no había tanto polinizador, puedan favorecer. Pero yo creo que como balance final es muy nocivo. Claro, porque tampoco mejora los cultivos acá, o sea, lo No, empeora. no, los empeora, sí. Sí. Claro. Gracias, Marina. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Tenemos una última pregunta en el chat. Pregunta Mariano Gabriel. En base a lo que se sabe hasta ahora de la ecología de estas especies, aunque no se tenga certeza aún, ¿hay probabilidades de la invasión en el NEA? Yo creo que sí, hay un montón de probabilidad de invasión. Estos modelados de nicho mostraron que hay un montón de lugares como aptos. Así que mientras la presión ocurra, porque aparte nosotros no sabemos si las nuevas camadas dentro de este abejorro exótico, en Europa hay 7 subespecies dentro de Europa y nosotros no sabemos de dónde sacan ellos como las semillas de abejorros. Entonces, obviamente que no es lo mismo un abejorro que venga, por ejemplo, desde Israel que uno que venga desde Suecia. Las adaptaciones locales que cada uno tenga van a ser distintas, con lo cual la capacidad o no de invadir distintos paisajes es cuestión de prueba y error, de prueba y error, de presión. Entonces, bueno, ojalá que no, ojalá que se queden restringidos acá en la Patagonia y que el daño no continúe. No soy muy optimista. O sea, soy optimista en la vida, pero no con el tema de los abejorros. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Muchísimas gracias, Marina. Muy interesante el seminario. Gracias por aceptar la invitación y bueno, todos quedamos encantados con la charla. Bueno, muchísimas gracias y otra vez felicitaciones por la impecable organización. Felicitaciones, que no es poco. Gracias. Gracias. Gracias.